Hola, ¿cómo estás? Espero que tengas una buena tarde. Así es que vamos a empezar con este estudio número 16. Recuerda que estamos viendo el libro vinculante, que es el libro de Hechos. Estamos viendo Hechos 9, del 23 al 25. Son los eventos que pasaron después de la dispersión de la iglesia. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este día. Te pido que por favor nos ayudes a entender tu palabra, que seas tú el que habla en nuestro corazón. Estamos aquí dispuestos para escuchar de ti. Háblanos. Te pedimos que tomes el control de todo en este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mira, te voy a sugerir que si tienes tu manual, recuerda que es lo que estamos viendo en nuestro grupo de pastoreo de nuestra iglesia. Y si no, pues puedes seguirnos con Hechos del 9 al 23, del 9, 23 al 25, son esos versículos. Y dice así la lectura. Empieza así: en Damasco, Saulo escapa de los judíos, Hechos 9:23 a Hechos 9:25. Dice así, en el versículo 23, la palabra de Dios. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Parece que el motivo original del viaje de Saulo era algo conocido por todos los judíos de esta ciudad, del viaje que hizo a Damasco. Era ahora dar a conocer el Evangelio. Pero Saulo mucho más se esforzaba. En esta referencia, este versículo tiene que ver con la fuerza y el empeño que puso Saulo para lograr convencer a ellos de la realidad de que Jesús era el Hijo de Dios. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esta demostración que Jesús era el Cristo tenía que haber sido a través de exponer las profecías acerca del Mesías y sus cumplimientos en la vida y en las enseñanzas de Jesús. Aún en el día de hoy, la manera más efectiva para ayudar a la gente a aceptar la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios es abrir el mismo texto bíblico y mostrar las evidencias que allí se encuentran. Estas palabras, pasados muchos días, hacen que sea un poco difícil estar exactamente seguro de la línea del tiempo en esta parte de la historia de Saulo. Lo más probable parece ser que estos muchos días hayan abarcado los 3 años en los cuales Saulo estuvo en Arabia. A pesar de esto, no se sabe el motivo de Saulo en ir a Arabia, ya que hay bastantes datos para confirmar que Saulo esparcía el evangelio en el resto de su ministerio, tal como al principio en Damasco. Sería razonable concluir que hizo lo mismo también allí. Si así fue, Saulo habría vuelto de Arabia a Damasco después de haber predicado allí inmediatamente después de su conversión y haber ido a Arabia un buen tiempo. Y al volver a esta ciudad encontró oposición de los judíos que ahora querían matarle. Esta reacción en contra del mensaje de parte de los que no querían aceptar su verdad, su veracidad en un tema repetido durante todo el ministerio de Saulo, una acción principalmente liderada por los judíos incrédulos. A partir de este pasaje, Lucas se acostumbraba a usar el término los judíos, no como una referencia a todos los judíos, sino en muchas ocasiones para identificar solamente los judíos que negaron creer y que empezaron a crear conflictos por su incredulidad. Y muchas veces la frase incluía también a sus líderes. Ahora vamos al versículo 9:24. Dice así la palabra de Dios: y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Uno debe recordar que las ciudades grandes e importantes de aquel tiempo, como Damasco, estaban rodeadas con grandes muros para su protección. Es así que por el sencillo hecho de poner guardias en las puertas continuamente, podrían evitar que alguien entrara o saliera de la ciudad.
Su estrategia entonces habría de evitar que Saulo pudiera salir de Damasco y así, con el transcurso del tiempo, ellos estarían capaces de encontrarle y matarle. En esta situación, no se sabe si fue por una intervención divina o por medio de un informante en Damasco que Saulo supo de ese peligro que estaba enfrentando. Vamos al versículo 9:25. Dice así: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. En la historia relatada por Lucas, esta es solamente la primera vez de muchas en que en la vida del apóstol se salvaría por actuación a favor suyo de parte de los cristianos. Una vez fuera de los muros de la ciudad, Saulo habría tenido cómo escapar del peligro si los que estaban persiguiendo todavía creyeron que él seguía en la ciudad. Versículo 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Este miedo venía del hecho que a partir del martirio de Esteban, Saulo era el hombre que había servido como líder de la persecución de los creyentes entre los judíos, no solamente en Jerusalén, pero también hacia el extranjero. Ellos, como habían sido el caso de Ananías en Damasco, le tenían temor por lo que había sabido de su actuar pasado en contra de los del camino. En esencia, ellos no confiaron en realidad de la conversión de Saulo y tuvieron miedo de que podría ser una trampa. Versículo 26. No creyendo que fuese discípulo. Aquí en este versículo vemos que lo que Saulo había hecho en el pasado les causó dificultad para creer en su arrepentimiento. Es interesante que a pesar de que muchos de ellos pudieron haber sido parte de la muchedumbre que había estado a favor de la muerte de Jesús, ahora eran creyentes en él. Les fue difícil poder creer que ese mismo cambio pudo haber ocurrido en Saulo. Sin embargo, esta acción sigue siendo problemática para el hombre de hoy, ya que es una de las partes de la naturaleza humana, duda del verdadero arrepentimiento de otros mientras no de uno mismo. En este caso parece, a pesar de haber pasado bastante tiempo durante el cual Saulo no estaba asolando a la iglesia, que era muy difícil para estos hermanos que habían sido impactados por las persecuciones anteriores poder aceptar algo que les parecía tan improbable. El mensaje aquí que uno debe de aprender es que la palabra de verdad, una vez que entra en el corazón de una persona honesta y dedicada a un servicio divino, es capaz de efectuar un cambio tan enorme que es difícil de creer, ya que, como se puede ver en las cartas a Pablo mismo, nace una nueva criatura y el viejo hombre muere. Eso le pasó a Saulo, O sea, convertirse en Pablo, tener ese encuentro con Dios, él cambió totalmente, de blanco a negro, o sea, de perseguirlos, o sea, más bien de negro a blanco, porque estaba con un corazón muy negro y malo para ellos, ahora a favor de Cristo, de Jesús, reconociendo que es Dios verdadero aquí en la tierra. Vamos al versículo 27. Dice, entonces Bernabé. Aquí vamos a entender en este versículo que Lucas había introducido a Bernabé en el capítulo 4 como un ejemplo de la gran generosidad de la iglesia en Jerusalén en sus primeros días. Desde este punto en el relato, Bernabé va a jugar un papel de gran importancia en la expansión de la iglesia en el mundo gentil. Bernabé demostraba la razón detrás del sobrenombre que le había sido puesto por los apóstoles mismos y que significaba hijo de consolación. El hecho de ponerse al lado de Saulo y apoyarle frente a los hermanos en Jerusalén logró que Saulo fuera aceptado por ellos. ¿Quién era Bernabé? Un ejemplo para los hermanos, el que servía para dar ánimo y consuelo, el seleccionado para ayudar a otros. Durante algunos años, era Bernabé el que tenía la confianza de los apóstoles y los hermanos mucho más que Saulo. Era Saulo, al principio,
Solamente él acompañaba de Bernabé, no al revés. Eventualmente Lucas comenzará a poner primero el nombre de Pablo y no el de Bernabé, ya que fue Pablo entonces quien asumió el rol de líder entre el grupo que viajaba y predicaba a través del mundo gentil. Versículo 9:27. Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. En este versículo claramente indica cómo los otros apóstoles, Saulo había sido llamado por el Señor mismo y podía ser testigo de su resurrección porque, como ellos mismos, él había visto al Señor resucitado, había visto a Jesús mismo en el camino a Damasco. Versículo 9:27. El cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Mientras que anterior a su conversión, Saulo había hablado y actuado con fuerza y violencia en contra del nombre de Jesús, ahora el hecho confirmado por Bernabé, que él había estado hablando con valor en su nombre, era un argumento fuerte para que los demás le aceptaran como uno que pertenecía, como a ellos mismos, al camino. Y estaba con ellos, versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba demodadamente, quiere decir intencionalmente, acertadamente, en el nombre del Señor. Ahora esto explica que tal como Bernabé había testificado que había estado haciendo en Damasco, ahora Saulo hacía lo mismo en Jerusalén, donde antes había encabezado la persecución en contra de los que estaban en el camino. Ahora, con valor, Saulo estaba anunciando el mismo mensaje que ellos habían anunciado. Vamos a ver el versículo 9:29. Dice así: y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Estos griegos habrían sido los judíos del mundo griego, no los nativos a Palestina. Existe una gran posibilidad de que muchos de ellos habrían sido entre los que disputaban con Esteban y que hablaban causando que él fuera muerto por los líderes del pueblo judío, en aquel tiempo con la aprobación de Saulo mismo. Ahora, como había ocurrido con Esteban, el hecho que con valor Saulo hablaba cosas de que ellos no quisieron aceptar como verdad, pero que no podían negar, intentaban matarle a él, tal como había pasado en Damasco. Versículo 9:30. Cuando supieron esto los hermanos, y le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora aquí, en este versículo se haría una referencia a los cristianos en la ciudad de Jerusalén, los mismos que antes de su apoyo de parte de Bernabé, por su temor no habían creído que Saulo era uno de ellos. Aparte de haber sido la ciudad que servía como sede del gobierno romano de toda provincia, era un puerto, ubicada un poco más que 100 kilómetros del noreste de Jerusalén. Los judíos cristianos de Jerusalén, en un intento de salvar a Saulo de los judíos helenistas que no quisieron creer en su mensaje, lo embarcaron de vuelta a su ciudad natal. Aunque no había información en el texto, uno debe de presumir o de entender por qué lo habían hecho cuando estaba en Damasco y en Jerusalén. Junto con saber que había sido encargado por el Señor mismo con la tarea de difundir el mensaje entre el mundo gentil, que Saulo continuaba anunciando el Evangelio y demostrando que Jesús era el Cristo entre los de Tarso y las ciudades a su alrededor. Versículo 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Aquí, hasta este punto, en su relato, Lucas ha presentado una serie de encuentros y problemas para los seguidores de Cristo. Pero ahora, con la conversión del líder de la oposición de la causa y su salida de Palestina, por fin, la iglesia ahí entraba en un periodo de paz.
La palabra iglesia se usa a través del texto del Nuevo Testamento para referirse a los miembros del reino de Dios en varios sentidos. 1. Se usaba para referirse a los que pertenecían a un solo grupo de cristianos que se juntaban en una casa en particular. 2. Se usaba para referirse a los miembros de un grupo de cristianos en una ciudad entera, aunque a lo mejor reuniéndose en diferentes partes de la ciudad. 3. Se usaba para referirse a los seguidores del camino a lo largo de toda una región o provincia. 4. Se usaba para referirse a los cristianos dispersos a través del mundo entero. Vamos al versículo 9:31 y dice así: y eran edificadas andando en el temor del Señor. Era el gran poder divino, junto con una apreciación por su justicia que llevaba al respeto por su voluntad. Aunque en el día de hoy muchos menosprecian el concepto de temor a Dios, en el texto del Antiguo Testamento, como también en el texto del Nuevo Testamento, los autores inspirados lo enfocaban a menudo como un principio fundamental en el éxito de la vida de los que quisieran agradar a Dios. Recuerden, es que hay que vivir con temor a Dios. Bueno, vamos a hacer, y quiero que te quedes con estas preguntas de conversación en tu corazón y los puedes tú resolver, los puedes anotar, puedes regresar al audio y estarlos meditando. Mira, la pregunta número 1 es, si te hubiera tocado a ti vivir en esta época de Pablo, ¿tú hubieras creído que su conversión era verdadera o habrías dudado? Número 2, ¿eres un Bernabé en tu vida cotidiana? ¿Sabes escuchar, consolar y aconsejar a las personas alrededor tuyo? Número 3, ¿eres un pacificador o te gusta entrar en controversias? 4. Cuando conoces a alguien que por primera vez, parte de tu conversación es dar a conocer a Jesús, cuando lo conoces. 5. Para ti, ¿qué es el temor de Dios? Y bueno, pues te dejo con estas preguntas y pues hemos terminado con este estudio 16. Espero que te puedas seguir conectando y que ya continuemos con este estudio a lo largo de este año, que pues ya estamos a mediados ya de este enero 2024, que vamos con todo. Tú sabes, en esta iglesia estamos ahorita haciendo unos días de ayuno y de oración como primicia que se entrega al Señor. Entonces, pues deseo que tengas un magnífico día, que estés cubierto con la sangre preciosa de Cristo, que recuerdes que Él ya te ha dado la victoria, que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es Cristo y que nuestra labor es darlo a conocer. Que tengas ese valor que tuvo Pablo y que aunque sea difícil y que sea, pues no sé, a lo mejor muchas personas no estarán a nuestro favor como con Pablo, pero que tú estés firme, firme en Cristo Jesús. Así es que vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te pido que te quedes con cada una de las personas que están escuchando este audio, que tú les estés hablando a su vida. Espíritu Santo, hazle, Señor, saber que tú les acompañas, que tu amor es tan grande, tan profundo, que no pueden apartarse de ti, que cuando ellos deciden abrir la puerta en su corazón a ti, tú entras a Él y tú estarás con ellos. Así dice tu palabra. Quien abre, yo estaré con Él y cenaré con Él. Así es que, gracias Dios bendito por este tiempo y ayúdanos en cada aflicción, sea de sanidad, sea de provisión. Sabemos que tú tienes el control de todo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Damos gracias y bendecimos tu nombre. Bendito eres, Jesús de Nazaret, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, recuerda que tienes una cita aquí en este que es mi lugar con Cristo Jesús. Hasta la próxima.